En un mundo donde las decisiones tomadas por unos pocos pueden cambiar el destino de muchos, la historia de Dina, la hija de Jacob, revela una verdad incómoda y poderosa. A veces, el precio de la venganza es más alto de lo que podemos imaginar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender lo que creemos justo? ¿Y qué sucede cuando las decisiones que tomamos, aunque motivadas por el amor y la justicia, nos arrastran hacia un abismo de sufrimiento y culpa? Dina, una joven cuya vida estaba destinada a la paz, se ve atrapada en una tragedia que no solo marca su destino, sino que resquebraja la estructura misma de su familia. La violencia, la venganza y la redención se entrelazan en su historia de una manera que cambia para siempre la narrativa de las tribus de Israel. Lo que ocurrió en Siquem no solo afectó a los hombres que cayeron por la espada, sino que transformó a Dina, su familia y su futuro. ¿Cómo se reconstruye una vida rota? ¿Y cómo se enfrenta el dolor cuando se sabe que se ha cruzado una línea de no retorno? No te pierdas la historia de Dina. Es mucho más que una tragedia, es una lección sobre la verdadera justicia, el perdón y el poder de sanar incluso en las circunstancias más oscuras. Si te interesa descubrir cómo este relato impactó la historia de Israel y dejó una huella profunda en la fe del pueblo, suscríbete ahora y comparte este vídeo con aquellos que necesitan entender el costo de la venganza y la paz que solo el perdón puede traer. Quédate con nosotros hasta el final y descubre lo que no te han contado sobre la hija de Jacob. La historia de Dina no puede entenderse sin adentrarnos primero en el intrincado mundo de su familia, un linaje cargado de promesas divinas, conflictos humanos y expectativas culturales. Jacob, su padre, no era un hombre común. Nieto de Abraham y heredero de la promesa de Dios de formar una gran nación, su vida estuvo marcada por luchas tanto espirituales como terrenales. Sus 12 hijos varones llegarían a ser las cabezas de las tribus de Israel, pero en medio de este bullicio de testosterona y disputas fraternas, existía una figura muchas veces pasada por alto: Dina, la hija única de Jacob y Lea. Desde su nacimiento, Dina fue un recordatorio de las complejas relaciones dentro del hogar de Jacob. Su madre, Lea, no era la esposa preferida de Jacob. Esa posición la ocupaba Raquel, su hermana menor y eterna rival. A pesar de ello, Lea había dado a luz a la mayoría de los hijos de Jacob, un hecho que ella esperaba la colocara en un lugar especial en el corazón de su esposo. Sin embargo, el amor de Jacob por Raquel eclipsaba cualquier triunfo maternal que Lea pudiera alcanzar. En este contexto, Dina llegó al mundo, una niña en una casa donde los varones dominaban las decisiones, los conflictos y las herencias. Para Dina, crecer en este ambiente no era fácil. Sus hermanos la veían con cariño, pero también con la distancia que impone una cultura donde las mujeres eran vistas, en muchos casos, como piezas de negociación en alianzas familiares. Sin embargo, Dina tenía un espíritu curioso. Su carácter reflejaba una mezcla de la fortaleza de su madre y la determinación que corría por las venas de Jacob. A menudo, se le podía ver siguiendo a sus hermanos mayores mientras cuidaban los rebaños, ansiosa por aprender y por encontrar su lugar en un mundo que parecía diseñado para otros. A pesar de sus esfuerzos por encajar, Dina sabía que sus opciones estaban limitadas. En la sociedad patriarcal de la época, una mujer rara vez era dueña de su destino. Su valor, en muchos casos, se definía por las alianzas que su matrimonio pudiera generar o por los hijos que pudiera dar a su esposo. Pero Dina soñaba con más. Su corazón anhelaba libertad, aunque las cadenas invisibles de las costumbres y tradiciones se lo recordaban constantemente. Era una hija, no un hijo. La relación de Dina con sus hermanos era un reflejo de esta tensión. Mientras algunos, como Simeón y Leví, la protegían con una intensidad casi feroz, otros, como Judá o Rubén,
parecían más interesados en sus propias ambiciones y conflictos. Pero Dina no se dejaba intimidar fácilmente. Su voz, aunque no siempre escuchada, tenía una fuerza que desafiaba el silencio esperado de las mujeres de su tiempo. En este hogar, donde las bendiciones divinas parecían mezclarse con disputas humanas, Dina creció observando y aprendiendo. Veía cómo sus hermanos competían por el favor de Jacob, como las esposas de su padre, Lea, Raquel, Zilpa y Bilha, se enfrentaban en una lucha silenciosa por su lugar en la familia, y como los días pasaban bajo la sombra de promesas que parecían demasiado grandes para ser cumplidas. Sin embargo, en medio de este caos, Dina comenzó a construir su identidad. Era más que la hija de Lea, más que la hermana de los futuros patriarcas de Israel. En su corazón, guardaba una mezcla de curiosidad y esperanza, una chispa que la empujaría más allá de los límites impuestos por su familia y su cultura. Una chispa que la llevaría a buscar algo más allá de los pastizales de Canaán, hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Mientras el sol se ponía sobre los campamentos de Jacob, con el murmullo de los rebaños como telón de fondo, Dina miraba al horizonte. Quizás, en ese momento, ella también intuía que su historia no sería como las demás. No sería una más entre las hijas de Israel. Su camino, aunque doloroso, resonaría a lo largo de los siglos, recordándonos las complejidades del amor, la justicia y la identidad en un mundo que todavía aprendía a escuchar las voces que se alzan desde las sombras. Antes de que los ecos de la tragedia resonaran en su vida, Dina era simplemente una joven llena de sueños, como cualquier otra hija de Israel. Crecer en las praderas de Canaán, rodeada de su familia y los vastos rebaños de su padre Jacob, le daba una sensación de libertad. El cielo sobre ella era inmenso, y el suelo bajo sus pies estaba impregnado con la promesa de la tierra que algún día se repartiría entre las tribus de su padre. Aunque el peso de la tradición y las expectativas sociales siempre estuvo presente, Dina poseía una inocencia que la hacía ver el mundo de una manera diferente. Desde pequeña, Dina se había sentido fascinada por el arte de las historias. Sus hermanos, especialmente José, le contaban relatos de sus sueños y visiones, de los caminos que se tejían a través de las bendiciones de Dios. Mientras escuchaba, se sentía conectada no solo con las historias de su familia, sino también con una fuerza misteriosa que parecía llenar el aire de Canaán. Soñaba con ser una narradora, una mujer cuya voz tuviera peso en la historia de su pueblo. Se imaginaba a sí misma no solo como la hija de Jacob, sino como una figura que, en algún momento, podría inspirar a otros con sus propias vivencias, con las lecciones que la vida le había otorgado. Dina no era una niña solitaria, pero tenía una naturaleza introspectiva que la llevaba a menudo a alejarse del bullicio de los campamentos. Cuando no estaba ayudando a su madre en las labores domésticas o en las tareas cotidianas, Dina se refugiaba en los rincones más tranquilos de la tierra. Allí, entre las colinas y los olivares, soñaba despierta. Su imaginación volaba, no hacia mundos lejanos, sino hacia la posibilidad de encontrar un lugar para ella misma en la gran narrativa de su familia, un espacio donde su voz tuviera importancia. Las enseñanzas de su madre, Lea, eran profundas, aunque a menudo teñidas por el dolor. Lea, la esposa menos amada de Jacob, había aprendido a vivir en la sombra de Raquel, su hermana y rival. Pero a pesar de las amarguras de su vida, Lea era una mujer sabia, llena de fe, que enseñaba a sus hijas lecciones fundamentales sobre el valor de la paciencia, la resiliencia y la dignidad. A Dina, le hablaba sobre la importancia de ser fiel a sus propios principios, a no dejarse moldear por los deseos ajenos. La verdadera belleza, hija mía, le decía con una dulzura que solo una madre sabia podía transmitir, no se encuentra en el rostro ni en el cuerpo,
sino en la fortaleza del corazón y la claridad de la mente. Lea también le enseñaba sobre la importancia de ser una mujer de fe. Nunca pierdas la esperanza, le aconsejaba, aunque el mundo te haga sentir pequeña, recuerda que en tu corazón habita una promesa más grande que todos los vientos que soplan contra ti. Para Dina, esas palabras resonaban como una melodía constante en su interior. A pesar de las dificultades y los celos que veía entre las esposas de Jacob, su madre siempre parecía estar en paz consigo misma, confiando en que, en algún momento, todo sería parte de un propósito más grande. Dina disfrutaba de las conversaciones con sus hermanas, aunque éstas no siempre se centraban en temas de alegría. A veces, escuchaba a sus hermanas mayores hablar sobre el amor y el matrimonio, sobre los desafíos que enfrentaban como mujeres en una sociedad en la que su valor estaba principalmente relacionado con su habilidad para dar hijos varones. Aunque Dina observaba estas conversaciones con cierto desdén, también sentía curiosidad. No comprendía completamente la presión que pesaba sobre ellas, pero sí podía ver cómo sus hermanas cargaban con la esperanza de que sus vidas se definieran por una única gran relación, por una unión con el hombre que pudiera darles una posición estable. Dina, sin embargo, no compartía exactamente los mismos sueños que sus hermanas. Para ella, la vida no debía girar únicamente alrededor de un matrimonio o una casa. Soñaba con explorar el mundo más allá de los límites del campamento, con entender más de lo que se encontraba fuera de los muros familiares. Si bien amaba a su familia, su corazón anhelaba algo más, una vida en la que pudiera aprender, crecer y sobre todo, ser vista por lo que era realmente. En su mente, no quería ser solo un símbolo de la familia de Jacob, sino un ser con una identidad propia, una mujer que pudiera marcar la diferencia de alguna manera. En las tardes cálidas, cuando el sol comenzaba a caer y las estrellas aparecían tímidamente sobre la vastedad del desierto, Dina se sentaba junto a sus hermanos en el fuego. Se escuchaban las historias de sus padres, las bendiciones de Isaac, las promesas de Abraham, y el eco de las luchas de Jacob en la lucha por la primogenitura. A veces, José, el hermano que parecía tener un don especial para la interpretación de sueños, les hablaba de sus visiones, de su ropa especial que su padre le había dado y de sus extrañas predicciones. A Dina le fascinaba la manera en que él veía el mundo, como si hubiera algo más allá de la realidad inmediata que todos vivían. A veces, soñaba que ella también podría ver el futuro, pero en sus propios términos. Entre risas y sueños, Dina sentía que el destino aún estaba lejano. En esos días inocentes, no había señales de lo que estaba por venir. Sus esperanzas se tejían en la tela de la juventud, donde todo parecía posible y la vida aún era un lienzo en blanco, lleno de oportunidades. Pero como todas las historias, las de Dina también tenían un giro inesperado, un cambio que transformaría su vida y la de su familia para siempre. Y, aunque aún no lo sabía, la juventud que vivía en ese momento sería pronto reemplazada por un dolor tan profundo que marcaría no solo su destino, sino también el de sus hermanos y su familia entera. Pero por ahora, todo lo que Dina podía hacer era soñar, esperar y dejar que el viento le susurrara promesas de un futuro que, en su mente, aún era tan brillante y lleno de posibilidades como el cielo estrellado que iluminaba sus noches en Canaán. Era una tarde cálida, cuando Dina, en un impulso de curiosidad, decidió acompañar a algunos de sus hermanos más pequeños a la ciudad de Siquelm. No era la primera vez que visitaba la ciudad, pero esa tarde algo parecía distinto. Siquelm, la ciudad situada en el corazón de Canaán, era un lugar bullicioso y lleno de vida, un centro de comercio donde los pueblos cercanos acudían para intercambiar bienes, contar historias y, en muchos casos, forjar alianzas. Sus calles de piedra, cubiertas por el polvo de los animales y los carruajes,
siempre parecían estar llenas de voces, risas y el sonido de los herreros y artesanos trabajando. Para alguien que había crecido en las áridas praderas con su familia, Sikkelm era una ciudad vibrante, un contraste al mundo tranquilo y aislado de los campamentos. Esa mañana, la ciudad parecía especialmente llena de movimiento. Dina, al caminar entre los puestos de los comerciantes, se sintió cautivada por la variedad de productos, telas finas, especias y utensilios que nunca había visto en su hogar. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una figura que destacaba entre la multitud. Sikkelm, el hijo de Emor, el hebeo, un joven de rostro serio pero atractivo, caminaba entre los suyos con una postura de autoridad y confianza. Su presencia, aunque discreta, no pasaba desapercibida. Dina, que hasta entonces había sido cautelosa con los hombres que no eran parte de su círculo familiar, no pudo evitar sentir una extraña atracción por él. Sikkelm era conocido en la región por su linaje noble, y su familia era respetada por su influencia y riqueza. Aunque su estatus no significaba mucho para Dina, si había algo en el que despertaba su curiosidad, la manera en que su mirada recorría la ciudad, como si todo estuviera a su alcance. No había arrogancia en su mirada, pero sí una seguridad que era difícil de ignorar. En sus ojos había algo que la atraía, algo que la hacía querer saber más, y por un momento, Dina sintió una conexión inexplicable. Fue él quien, al verla entre la multitud, se acercó con paso firme, pero sin apresuramiento, como si hubiera sido guiado por un destino que ni él mismo comprendía. Cuando sus miradas se cruzaron, Dina sintió un estremecimiento inexplicable, un cosquilleo que recorrió su cuerpo, como si el universo entero hubiera suspendido el tiempo en ese preciso instante. Sin pensarlo, él le habló. «¿Eres hija de Jacob, la que habita en las colinas de Hebrón?», preguntó Sikkelm con una voz profunda y cálida, que resonó en el aire como una melodía. Dina, sorprendida, asintió lentamente. «Sí, soy Dina, ¿y tú eres?» «Sikkelm», respondió él con una sonrisa ligera, que, aunque breve, dejó una impresión perdurable en su corazón. «Es un honor conocerte. He oído hablar de tu familia». En esos primeros segundos, Dina no supo cómo reaccionar. No era común que los hombres se dirigieran a las mujeres de su familia de esta manera, y menos aún fuera del contexto de un trato comercial o familiar. Algo en su comportamiento era diferente, no había ninguna intención de dominio ni de imposición. Sikkelm parecía genuinamente interesado en ella, no solo como la hija de Jacob, sino como una persona. A lo largo de esa conversación, que comenzó tímidamente, Dina comenzó a sentirse atraída por la serenidad y la elegancia con las que Sikkelm se movía en su entorno. Habló de temas que Dina encontraba fascinantes: la política de los pueblos cercanos, las costumbres de los hebeos y cómo veía el futuro de la región. A medida que las palabras fluían entre ellos, Dina se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. A pesar de la diferencia de edad y de las normas sociales que los separaban, sentía que podía ser ella misma, algo que no había experimentado con muchos de los hombres de su entorno. La conversación, que comenzó en tono casual, fue cambiando gradualmente. Sikkelm, sin forzar nada, comenzó a hablar más de sus propios pensamientos, de sus propios deseos. Confesó que había viajado a muchas ciudades, que había conocido a muchas personas, pero algo en Dina le atraía de una manera que no podía explicar. «Nunca he conocido a alguien que se vea como tú, Dina», dijo con una sinceridad que la desconcertó. «Hay algo en ti que es diferente, algo que me hace querer saber más». Dina, aunque intrigada, no sabía cómo responder. En su corazón, se despertaba una sensación confusa entre la cautela y la fascinación. Estaba aprendiendo a ver a los hombres de una manera distinta,
no como figuras autoritarias, sino como seres humanos con sus propios deseos y vulnerabilidades. Pero también sabía que algo dentro de ella se rebelaba ante la idea de que este encuentro, esta conexión, podría ser el comienzo de algo que podría sacudir todo lo que conocía. Esa tarde, cuando finalmente se despidieron, Sikkelm le pidió a Dina que lo visitara nuevamente. Prometió que, si lo hacía, le mostraría otros rincones de Sikkelm que ella nunca había visto. Dina, aún desconcertada, aceptó su invitación, aunque en su corazón algo le decía que este encuentro, aparentemente casual, tenía un significado mucho más profundo. No era solo el inicio de una amistad, sino el preludio de algo que cambiaría su vida para siempre. Al regresar al campamento de su familia, Dina se encontraba en un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Quién era realmente Sikkelm? ¿Qué quería de ella? En los días siguientes, sus pensamientos estaban plagados de él. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella sabía que, aunque este encuentro había sembrado la semilla de una curiosidad que no podía ignorar, también podría llevarla por un camino peligroso. Porque, en una familia como la suya, donde las alianzas y los lazos se tejían cuidadosamente, cualquier relación fuera de los límites tradicionales podría desencadenar consecuencias que nadie podría prever. Y lo que comenzó como una simple conversación, estaba a punto de convertirse en el principio de una tragedia. El día que cambió la vida de Dina comenzó como cualquier otro. El sol se alzaba sobre las tierras de Canaán, y el aire cálido de la tarde le daba a la ciudad de Sikkelm una atmósfera bulliciosa. Dina había decidido, por segunda vez, acompañar a su familia en una visita a la ciudad, atraída por la curiosidad de conocer más sobre los pueblos que poblaban la región. A pesar de las advertencias de su madre, Lea, sobre los peligros de las ciudades y la actitud desconfiada de su padre, Jacob, hacia los habitantes de Sikkelm, Dina sentía que no podía perderse una nueva oportunidad de experimentar el mundo más allá de su hogar. Ese día, Sikkelm, el hijo del líder local Emor, no solo la había mirado, había hablado con ella. Dina, aunque intrigada por su atención, jamás imaginó que ese encuentro marcara el comienzo de una pesadilla. Sikkelm había demostrado una amabilidad inusual, un interés genuino en conocerla, y Dina, como joven inocente, había caído en la trampa de su encanto. Pero todo lo que siguió fue un giro brutal que cambiaría la vida de Dina y de toda su familia para siempre. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a iluminar el cielo sobre Sikkelm, el destino de Dina cambió para siempre. Mientras ella se encontraba en los alrededores de la ciudad, disfrutando del bullicio de la plaza, Sikkelm, impulsado por una obsesión que no sabía controlar, la abordó nuevamente. Esta vez, no la saludó con las palabras suaves de antes, ni con la cortesía que había mostrado en su primer encuentro. En un arranque de deseo y poder, Sikkelm la arrastró lejos de la multitud, alejándola de la protección de su familia y de la vida que conocía. Con una fuerza inesperada, la tomó por el brazo y la condujo a una casa aislada en las afueras de la ciudad, donde nadie podría ver lo que estaba a punto de suceder. Dina intentó resistirse, gritar, pedir ayuda, pero su voz fue ahogada por la brusquedad con que Sikkelm la sujetó. Él no era un hombre común, era el hijo del líder de los hebeos, y en ese momento, parecía creer que todo le estaba permitido. En esa casa oscura y silenciosa, donde las sombras parecían consumir la luz, Sikkelm la violó, arrebatándole la inocencia en un acto de violencia que la marcaría para siempre. Cuando Dina logró escapar, corrió con lágrimas en los ojos, pero lo único que encontró al regresar a su hogar fue el eco de la desesperación. El trauma, el dolor y la vergüenza se apoderaron de su cuerpo, de su alma. Las calles de Sikkelm, que antes le parecían llenas de vida, ahora se le presentaban como un laberinto de sufrimiento y traición.
Al regresar al campamento de su padre, Dina apenas podía hablar. Se desplomó ante su familia, temblando, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el horror de lo que había vivido. Cuando Jacob la vio, su corazón se detuvo por un momento. La angustia que llenó su pecho al ver el estado en que se encontraba su hija fue indescriptible. Como padre, había sentido siempre una responsabilidad profunda por proteger a sus hijos, pero nunca había imaginado que algo tan cruel podría ocurrir en su propia casa, en su propia familia. La noticia del ataque se esparció rápidamente entre los hijos de Jacob. Cuando sus hijos varones, Simeón, Leví, Rubén y los demás, se enteraron de lo que había sucedido, un fuego de ira se encendió en sus corazones. La furia de los hermanos era imparable. Sentían la humillación no solo por lo que le había sucedido a su hermana, sino también por el ultraje que eso representaba para su familia. La indignación de Simeón y Leví fue especialmente fuerte. Ellos veían este ataque no solo como un agravio contra Dina, sino como una afrenta directa a su honor como familia, como descendientes de Abraham. La idea de la impunidad de Siquelm y su familia se convirtió en algo insoportable. Jacob, por su parte, se encontraba dividido entre el dolor y el temor. Sabía que el acto cometido contra su hija no podía quedar impune, pero también comprendía las consecuencias que cualquier acción impulsiva podría traer. La familia de Siquelm era poderosa y respetada, y Jacob temía que cualquier reacción violenta pudiera desatar una guerra que pondría en peligro a toda su familia. La situación se volvía aún más angustiante por la falta de respuestas claras de Siquelm, quien parecía no entender la magnitud de su acto. Mientras tanto, Dina, en su dolor, se encontraba atrapada en un mar de sentimientos encontrados. La vergüenza la consumía, y aunque su familia la abrazó y trató de consolarla, sabía que la vida tal como la conocía había quedado atrás. En su corazón, algo se quebró irremediablemente. Ya no era solo la hija de Jacob, la hermana de los príncipes de Israel, era una mujer marcada por un dolor profundo, que no entendía las razones del mundo ni las crueles realidades de la vida. En medio del llanto, la ira y la desesperación, la familia de Jacob se vio obligada a tomar decisiones. Los hombres de la familia se reunieron en consejo, pero la incertidumbre los rodeaba. Jacob, quien en otros tiempos habría tomado una decisión rápida, ahora parecía paralizado por el dolor. Sus hijos, especialmente Simeón y Leví, no podían comprender la falta de acción inmediata, y su frustración se convirtió en una presión imparable. El dolor de Dina se extendió más allá de su propio ser, se convirtió en el dolor de una familia rota, de un padre incapaz de proteger a su hija, y de unos hermanos que luchaban por encontrar justicia en un mundo donde la violencia parecía ser la única respuesta posible. Las horas se alargaban, y en la oscuridad de la noche, la familia de Jacob se encontraba en la encrucijada entre la venganza y la misericordia, sin saber que la decisión que tomarían cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El dolor que sentían Simeón y Leví por lo sucedido a Dina se transformó rápidamente en furia. La traición que había sufrido su hermana no solo era un agravio personal, sino un insulto a su honor como hombres de la familia de Jacob. En sus corazones ardía una necesidad urgente de venganza, de hacer justicia, de devolver el daño que Siquelm les había infligido de manera tan brutal. Para ellos, el ultraje contra Dina no solo era un acto de violencia física, sino también una afrenta a la ley moral que regía el clan, la ley de su padre, Jacob, y la ley que Dios había establecido para su pueblo. Esa noche, mientras el campamento de Jacob se sumía en el silencio, Simeón y Leví se retiraron a un rincón apartado. Allí, entre las sombras, comenzaron a trazar un plan, uno que, aunque impulsado por el dolor, prometía ser devastador. «No podemos permitir que quede impune», dijo Simeón,
su rostro tenso por la ira contenida. Siquelm ha mancillado a nuestra hermana, ha pisoteado el honor de nuestra casa. Es hora de hacerle pagar. Leví, con una expresión igualmente sombría, asintió en silencio. La justicia que ambos buscaban no se basaba en perdón ni en piedad. Para ellos, la única respuesta posible era la venganza. Hemos de hacerle entender que ningún hombre en Canaán puede pensar que puede arrebatar a una mujer de nuestra familia sin consecuencias, dijo con firmeza. No podemos dejar que esto pase. No podemos dejar que su arrogancia quede sin respuesta. Pero incluso en medio de la ira, Simeón y Leví sabían que su plan debía ser meticulosamente elaborado. La idea de actuar a la ligera, de simplemente atacar en el calor del momento, podría traer consecuencias mucho mayores que las que esperaban. No solo estaban enfrentándose a Siquelm, sino a toda una ciudad, a todo un pueblo. La diplomacia de su padre, Jacob, que siempre había tratado de evitar conflictos abiertos, pesaba sobre ellos como una sombra, y el miedo a desatar una guerra aún mayor era palpable en sus mentes. Fue entonces cuando uno de los detalles del encuentro con Siquelm surgió en la mente de Simeón. Recordó que, antes del ultraje, Siquelm había hablado de algo que podría jugar a su favor. Siquelm había solicitado la mano de Dina, había mostrado su interés por casarse con ella, lo que, en su visión, justificaba aún más el maltrato. ¿Cómo podría alguien que deseaba una mujer como esposa, incluso antes de conocerla, hacerle tal daño? Esto no podía quedar sin respuesta. Si él quiere casarse con ella, entonces debe demostrar que no solo la ve como un objeto, sino que está dispuesto a pagar el precio por ella, murmuró Simeón. Propondremos un pacto, un acuerdo, pero nuestras condiciones serán las suyas. La venganza está al alcance de nuestras manos. Leví, que siempre había sido más calculador, pensó en las implicaciones. El plan que sus hermanos ideaban era audaz, pero también peligroso. Proponer a Siquelm un acuerdo que parecía justo, pero que en realidad era una trampa mortal, era la única forma de asegurar que la familia de Jacob tuviera el control total sobre lo que sucediera a continuación. Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, los dos hermanos comenzaron a definir los detalles de su venganza, con una estrategia que no dejaba lugar para el error. Sin embargo, mientras Simeón y Leví trazaban sus planes en la oscuridad, Jacob no estaba en la misma sintonía. El patriarca, aunque profundamente afectado por lo sucedido a Dina, se encontraba atrapado entre dos fuerzas opuestas: el deseo de proteger a su hija y el temor de las repercusiones de una acción impulsiva. Jacob había aprendido, con el paso de los años, que la ira descontrolada rara vez trae buenos resultados. Sabía que los pueblos circundantes observaban a la familia de Jacob, y cualquier movimiento en falso podría desencadenar una guerra abierta que destruiría a su familia. Esa misma noche, cuando Simeón y Leví compartieron su plan con el resto de los hermanos, la tensión estalló en una discusión furiosa. Rubén, el hermano mayor, se mostró en desacuerdo con la violencia que se proponía. Debemos actuar con prudencia, no con furia ciega, insistió. El Señor nos ha dado la tierra, pero no para destruirla por venganza. Debemos hallar una forma de justicia que no arrastre a toda nuestra familia al caos. Judá, por otro lado, estaba indeciso, pero comprendía la necesidad de hacer algo. El honor de Dina está en juego. Si no respondemos, nos humillarán a todos. Pero debemos ser astutos, no desatar una matanza sin sentido. La discusión continuó durante horas, las voces se elevaron, y la familia de Jacob, conocida por su unidad, comenzó a mostrar grietas. Los más jóvenes, como Zabulón e Isaacar, estaban desconcertados, sin saber si su lealtad debía ir a sus padres o a la justicia que sus hermanos defendían.
El corazón de Jacob también estaba dividido. Por un lado, el dolor de ver a su hija tan herida lo consumía, pero por otro, la realidad de que su familia podría enfrentarse a una guerra con un pueblo entero le helaba el alma. Al final, fue Simeón y Leví quienes convencieron al resto de los hermanos. Su plan fue respaldado, pero con una condición: todo debía hacerse bajo el manto de la justicia, no de la venganza ciega. Siquem debía entender que, si quería a Dina como esposa, debía someterse a la ley de los hebreos, una ley que se regía por el pacto de Abraham. El precio de la venganza sería alto, y aunque muchos temían las consecuencias, la decisión estaba tomada. Nadie en Canaán podría olvidar el dolor de Dina ni la respuesta de su familia. La justicia, aunque cruel, se impartiría, y todo Israel lo sabría. En las sombras de la noche, un canto de venganza comenzaba a formarse en los corazones de Simeón y Leví, uno que resonaría no solo en las montañas de Canaán, sino en los siglos venideros. El plan de venganza de Simeón y Leví ya estaba en marcha. Mientras los demás miembros de la familia de Jacob se debatían entre la ira y la incredulidad, los dos hermanos comenzaron a tejer una trampa mortal. Siquem había hecho una propuesta: la posibilidad de casarse con Dina, de tomarla como su esposa, como una manera de reparar el ultraje que le había causado. Aparentemente, este ofrecimiento parecía ser la única forma de restaurar la honra de la familia de Jacob. Pero lo que Siquem no sabía era que la oferta de matrimonio, que él veía como un acto de bondad, se estaba convirtiendo en el anzuelo de una trampa. Simeón y Leví, en su dolor, decidieron jugar con la ingenuidad de Siquem, explotando su deseo de adquirir a Dina sin comprender el verdadero precio que debía pagar. Ellos sabían que la cultura de los hebeos, como la de los israelitas, valoraba profundamente la práctica de la circuncisión como un signo de pacto con Dios. El padre de Siquem, Emor, y su pueblo, probablemente no verían con malos ojos un acuerdo que implicara este ritual. La circuncisión era una práctica común entre los pueblos semíticos, pero el contexto que los hermanos de Dina les ofrecían a los hombres de Siquem era muy diferente, una prueba de fe que ellos mismos manipularían para su beneficio. Fue entonces cuando Simeón y Leví propusieron el trato: si Siquem deseaba casarse con Dina, debía primero comprometerse a seguir la ley de su pueblo, es decir, someterse a la circuncisión junto con todos los hombres de la ciudad. Solo entonces, con la marca de la alianza, podrían considerar su oferta de unión con Dina. Siquem, cegado por su deseo, aceptó el trato sin dudarlo. Le pareció un sacrificio menor, algo que, en su mente, probaría su seriedad y deseo de reparación. Lo que él no sabía era que sus propios deseos serían su perdición. La noticia de la propuesta se extendió rápidamente entre los hombres de Siquem. Emor, el líder de la ciudad, aceptó la oferta sin cuestionamientos, pensando que la unión con la familia de Jacob sería beneficiosa para su propio pueblo. La propuesta parecía razonable: un acto de pacto y pureza que les permitiría sellar una relación comercial y política más estrecha con los israelitas. Por lo tanto, Emor se dirigió a los ancianos y líderes de la ciudad para negociar los detalles del acuerdo. Los hombres de Siquem, aunque algunos dudaron, no pudieron resistirse a la idea de tener a la hija de Jacob como esposa para su líder, un acto que aumentaría su estatus en la región. La manipulación fue astuta y silenciosa. Mientras los hombres de Siquem se preparaban para aceptar la circuncisión, el malestar comenzó a crecer en sus corazones. No era solo el sacrificio físico lo que se les pedía, sino una prueba de lealtad que se presentaba como un requisito para entrar en una alianza política con la familia de Jacob. Sin embargo, ninguno de ellos sospechaba que, detrás de esa solicitud, se escondía un plan más siniestro. Simeón y Leví, en su venganza,
Esperaban que los hombres de Siquelm estuvieran lo suficientemente débiles y vulnerables como para ser atacados mientras aún se recuperaban del dolor del ritual. El pacto fue sellado en la ciudad, y la circuncisión se llevó a cabo al día siguiente. Los hombres de Siquelm, en su mayoría jóvenes y adultos fuertes, comenzaron a sufrir las consecuencias físicas del dolor y la debilidad causada por el procedimiento. Mientras tanto, Simeón y Leví aguardaban, observando desde las sombras. Su paciencia fue puesta a prueba, pero cuando vieron que los hombres de Siquelm estaban completamente incapacitados y vulnerables, los hermanos decidieron que era el momento de actuar. La mañana después de la circuncisión, mientras los hombres de la ciudad yacían postrados en sus camas, todavía demasiado débiles para moverse o defenderse, Simeón, Leví y el resto de los hermanos de Dina atacaron. Con una violencia que solo el dolor y la venganza podían justificar, asaltaron la ciudad. Desarmados y debilitados por el ritual, los hombres de Siquelm no pudieron hacer nada para defenderse. Fue una masacre rápida y brutal. Los hermanos de Dina atacaron con furia, matando a todos los hombres de la ciudad sin compasión. El pacto que parecía un intercambio legítimo y honorable se convirtió en un juego mortal de engaño. La ciudad de Siquelm, una vez orgullosa y fuerte, fue arrasada por la furia de una venganza que no dejó espacio para el perdón. Las casas fueron saqueadas, y las mujeres y los niños fueron tomados como prisioneros. El sacrificio de los hombres de Siquelm no fue suficiente para salvarlos, ya que la estrategia de Simeón y Leví fue fría y calculada, y el pago por su traición fue la aniquilación de toda la ciudad. La consecuencia inmediata de esta masacre fue la división dentro de la familia de Jacob. Aunque el acto de venganza había sido efectivo, el precio a pagar fue alto. Jacob, al enterarse de la carnicería que sus hijos habían desatado, se llenó de horror y miedo. El patriarca, aunque comprendía el deseo de justicia por parte de sus hijos, temía las repercusiones. La muerte de los hombres de Siquelm podría incitar una guerra total en Canaán. «Habéis hecho que mis enemigos se alíen contra mí», exclamó Jacob con angustia. «Nos hemos hecho odiosos para los pueblos de la tierra. Ellos verán esto como un ataque a su honra. ¿Qué pasará con nuestra familia?» La victoria de Simeón y Leví, aunque completa en su venganza, dejó a la familia de Jacob al borde de la desesperación. Las consecuencias del pacto mortal eran más grandes de lo que cualquier miembro de la familia hubiera anticipado. Mientras tanto, Dina, que había sido el centro de todo este horror, se encontraba atrapada entre el dolor de lo sucedido y la destrucción que su familia había desatado. A pesar de la aparente justicia de la venganza, las sombras del acto perpetrado caerían sobre ella durante muchos años. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio inquietante, uno que solo los hombres de Siquelm, postrados por el dolor de la circuncisión, pudieron percibir. Muchos aún yacían en sus casas, inmóviles, incapaces de moverse o defenderse, mientras que los hermanos de Dina se preparaban para ejecutar el plan que había sido ideado con tal frialdad. Simeón y Leví, con el corazón pesado pero decidido, lideraron el asalto. Alzaron sus espadas y gritaron, convocando a sus hermanos para que atacaran a los indefensos habitantes de la ciudad. La ciudad de Siquelm, que había sido un bullicio de actividad poco antes, se transformó en un campo de batalla, un escenario de horror y caos. Los hombres de la ciudad, debilitados por el ritual de circuncisión, no tuvieron ninguna oportunidad de resistir. Simeón y Leví, con una brutalidad que solo la rabia y el dolor podían justificar, arremetieron contra ellos sin piedad. La masacre fue rápida y feroz, las espadas de los hijos de Jacob cortando a través de cuerpos vulnerables, sin remordimiento. Ninguno de los hombres de Siquelm quedó en pie para contar la historia. El grito de terror de las mujeres y los niños,
que fueron perdonados en el ataque, resonó en las calles de la ciudad mientras los hermanos de Dina despojaban las casas y saqueaban las riquezas de los hebeos. Aunque Dina y su madre, Lea, permanecieron a salvo en el campamento, el eco de la violencia comenzó a filtrarse en sus corazones. El saqueo, la muerte, la destrucción, todo se había desatado en nombre de la justicia y la venganza, pero lo que Simeón y Leví no podían ver en ese momento era el vacío que dejaba cada golpe, cada espada que caía. La violencia, que parecía una respuesta justa a la humillación de Dina, comenzaba a sentirse como una fuerza imparable, como un torrente de oscuridad que había arrasado con todo a su paso. En su deseo de hacer justicia, los hermanos de Dina no solo habían vengado el ultraje, sino que también habían desencadenado una ola de destrucción que amenazaba con arrastrarlos a todos. Cada hombre que caía bajo su espada representaba no solo la muerte de un pueblo, sino la pérdida de la moralidad y la ética en la lucha por la justicia. La venganza, tal como se presenta en este relato, se mueve en los límites difusos de la justicia y el castigo, algo que ha sido objeto de debate en la tradición bíblica a lo largo de los siglos. En el contexto del Antiguo Testamento, la justicia no siempre se definía en términos de misericordia, y muchas veces la violencia era vista como una respuesta legítima a los agravios. La historia de Simeón y Leví refleja cómo el deseo de hacer justicia, alimentado por la ira y el dolor, puede transformarse en algo mucho más oscuro. El acto de venganza de los hermanos, aunque motivado por la defensa del honor familiar, deja una pregunta fundamental en el aire: ¿cuánto de justicia se puede encontrar en la violencia? Los profetas y sabios posteriores en la Biblia, como los de la época de los reyes, advertirán contra la venganza personal, resaltando que solo Dios tiene el derecho de ejecutar juicio perfecto. La historia de Simeón y Leví, aunque vista en su contexto histórico como una respuesta legítima a la transgresión de Siquem, pone en evidencia las consecuencias de tomar la justicia en manos propias, de cómo la violencia engendra más violencia y cómo un acto que parecía justo al principio puede convertirse en una espiral de caos y destrucción. La noticia de la masacre se extendió rápidamente. Jacob, quien en su corazón sabía que sus hijos estaban actuando por un profundo dolor, se sintió profundamente angustiado. El patriarca de la familia, conocido por su carácter reflexivo y su preferencia por la paz, no pudo más que sentirse consternado por la brutalidad del ataque. Había sido testigo de la humillación de su hija Dina, y había sufrido el daño que había causado a su honor, pero nunca había imaginado que la respuesta de sus hijos fuera tan devastadora. Cuando Simeón y Leví regresaron al campamento con el botín saqueado y los rostros cubiertos de sangre, Jacob los enfrentó. Su voz, normalmente tranquila, estaba cargada de un dolor profundo y una ira contenida. «¿Qué habéis hecho?», exclamó Jacob, su rostro retorcido por la angustia. ¿Habéis hecho que los pueblos de la región nos odien? Ahora, todos los cananeos y fereceos se levantarán contra nosotros. No solo hemos destruido a Siquem, sino que hemos sembrado el caos en toda la tierra. ¿Qué nos queda ahora? Simeón y Leví, sin embargo, defendieron su acto con una intensidad que era difícil de refutar. ¿Debíamos permitir que una injusticia tan grande quedara sin respuesta, padre? ¿Debíamos simplemente quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra hermana era mancillada? La respuesta de los hermanos, llena de rabia, mostraba lo profundamente que habían sido marcados por el dolor. Para ellos, la venganza no solo era una necesidad moral, sino también un acto de justicia. Pero Jacob, con el peso de su sabiduría acumulada y su amor por sus hijos, sabía que la violencia no traería la paz. ¿Acaso no lo sabíais? Al hacer esto, nos habéis puesto en una posición de vulnerabilidad. Los pueblos cercanos ahora estarán más unidos que nunca en su deseo de vengarse de nosotros,
dijo Jacob, con una tristeza que atravesaba cada palabra. Lo que hicisteis no fue solo un acto de justicia, sino un acto que amenaza nuestra supervivencia. El precio que pagaremos será mucho mayor que cualquier sufrimiento que hayamos enfrentado hasta ahora. Con esas palabras, Jacob no solo expresaba su dolor como padre, sino también su temor por el futuro de su familia. El daño causado a la ciudad de Siquem era irreversible, pero lo que aún quedaba por enfrentar era el costo de esa violencia, tanto a nivel físico como moral. La familia de Jacob, que había sido bendecida por Dios con descendencia numerosa, ahora se encontraba ante una amenaza mucho mayor, la condena de una justicia tomada por las manos humanas. Y el patriarca, que siempre había buscado el equilibrio, se preguntaba si la venganza de sus hijos, aunque comprensible, había puesto en peligro el futuro de todo el pueblo de Israel. La masacre de Siquem había terminado, pero sus ecos resonaban en los corazones de los que la llevaron a cabo. La victoria, tan rápida y feroz, había dejado una huella que ninguno de los hermanos de Dina, ni su padre, Jacob, podrían borrar. Mientras la ciudad ardía y sus habitantes caían, el peso de la violencia no tardó en hacer sentir sus efectos en cada uno de ellos, especialmente en Dina, la hija cuyo sufrimiento había desencadenado la espiral de destrucción. Dina, que en su juventud había sido llena de esperanza, inocencia y sueños, ahora se encontraba atrapada en una tormenta de emociones confusas y dolorosas. El trauma de lo sucedido, tanto su rapto como la violencia que había seguido, la había marcado de formas que ni ella misma comprendía. Aunque la masacre de Siquem fue llevada a cabo en su nombre, Dina no encontraba consuelo en la venganza. El dolor de lo que había sufrido se sumaba al peso de ser considerada el motivo de tanto sufrimiento, y su alma se encontraba desgarrada entre la sensación de culpa y el deseo de ser libre de la tragedia que la había rodeado. Por momentos, Dina se preguntaba si realmente la justicia se había hecho. ¿Había sido este el camino correcto? ¿Había la familia de Jacob respondido de la manera justa y piadosa, o solo se habían dejado llevar por la rabia y el deseo de venganza? No podía dejar de pensar en los hombres que habían muerto, en las vidas que habían sido arrasadas por la furia de sus propios hermanos. A pesar de que su sufrimiento personal había sido una razón para la venganza, la violencia contra Siquem y su pueblo solo sembraba más dolor y oscuridad en su corazón. ¿Era este el precio de la justicia? Dina sabía que, aunque su hermano Simeón y Leví habían actuado movidos por el dolor de la humillación, ahora se enfrentaban a un mundo irreversible. No solo habían destruido a un pueblo, sino también la paz de sus propios corazones. Cada hermano se sentía igualmente atormentado, pero con un vacío profundo e indescriptible. Simeón, conocido por su carácter impulsivo, comenzó a sentir la magnitud de su acción, y su arrepentimiento lo consumía. La sangre de los hombres de Siquem, que había caído sobre sus manos, parecía ahora mucho más pesada de lo que había parecido en el calor de la ira. Leví, que había sido más calculador, también luchaba con la culpa. Aunque en su mente la justicia había sido clara, el precio de esa justicia lo estaba atormentando en su corazón. Ambos hermanos comenzaron a ver la complejidad de lo que habían hecho. Jacob, quien había sido el arquitecto de su familia y siempre había promovido la paz, también sentía la pesada carga de la responsabilidad. La masacre de Siquem no solo había puesto en peligro la reputación de su familia, sino que, de alguna manera, había alterado el curso de la historia de su linaje. Como padre, Jacob comenzó a ver los límites de la justicia humana y la importancia de cómo se debía aplicar la ley. La violencia que había surgido de la ira de sus hijos no era la respuesta correcta, y ahora veía con claridad que las consecuencias de este acto no solo afectaban a los habitantes de Siquem, sino que también fracturaban a su propia familia.
La reflexión sobre lo ocurrido hizo que Jacob cambiara de perspectiva. Ya no veía solo la pérdida de honor y la humillación hacia su hija, sino que también veía el impacto devastador que la venganza había causado a su propia casa. En el fondo, Jacob comenzó a preguntarse si había permitido que sus hijos se dejaran llevar por sus pasiones, olvidando que la justicia de Dios es más que un acto de castigo. El arrepentimiento de Simeón y Leví le dio una nueva comprensión de su papel como padre y líder de la familia. La justicia sin compasión puede destruir lo que más se desea proteger. Jacob, aunque sin palabras directas de reproche, comenzó a enseñar a sus hijos que la justicia divina no podía basarse solo en la retribución inmediata. El castigo no era lo mismo que la restauración. De este modo, comenzó a sembrar en sus hijos la idea de la reconciliación y el arrepentimiento. La verdadera justicia, comprendió Jacob, no es la que se impone a través de la espada, sino la que se construye a través del perdón y el entendimiento de la voluntad de Dios. A pesar de los intentos de Jacob por restaurar la paz, una nueva carga se cernió sobre Dina. Aunque había sido la víctima en todo este proceso, en la visión de su familia y de la sociedad que la rodeaba, ella había pasado a ser vista como algo más que una persona, se había convertido en un símbolo, una figura sobre la que recaía el peso de la justicia y el sacrificio. No solo su familia, sino también los pueblos circundantes, comenzaron a verla de esa manera. Dina no podía escapar de esta nueva realidad. Sus hermanos, al haber actuado en su nombre, la miraban como un objeto de honor y venganza, un precio que debía pagarse para restaurar el equilibrio entre las naciones y las familias. Para ellos, el sacrificio de Siquem y su pueblo era el fin de una historia, pero para Dina, era solo el comienzo de una lucha interna. La carga emocional y moral que Dina llevaba era demasiado grande para su alma joven y herida. Ya no era solo una hija de Jacob, sino la mujer cuyo sufrimiento había desatado una cadena de sangre y destrucción. El mundo esperaba que ella fuera el símbolo de la justicia divina, pero lo que Dina sentía era muy distinto. No quería ser una estatua de sacrificio, deseaba ser un ser humano, ser vista más allá de la tragedia que la había definido. Sin embargo, esa oportunidad parecía cada vez más lejana. La presión se acumulaba sobre ella, ser el símbolo de la justicia para su familia, ser el sacrificio que se había ofrecido para restaurar el orden. Dina, atrapada entre las expectativas de los demás y su propio dolor, no sabía si alguna vez podría encontrar paz. Cada vez que miraba a sus hermanos, veía no solo el amor y la protección que le ofrecían, sino también la sombra de lo que habían hecho en su nombre. El sacrificio, la justicia y la venganza, aunque fueran conceptuales en las palabras de su familia, se sentían como un fardo implacable para su corazón herido. A medida que pasaban los días, el peso de lo sucedido seguía colgando sobre la familia de Jacob. Dina, aunque física y emocionalmente a salvo, se encontraba atrapada entre las ruinas de su propia identidad. ¿Quién era ella ahora? La niña inocente que había crecido bajo el cuidado de Lea, la hija de Jacob, se había transformado en un símbolo de sufrimiento, violencia y venganza. El horror que había vivido, la tragedia que había desencadenado, se había convertido en una sombra que oscurecía cada aspecto de su ser. La culpa y el dolor, tanto los suyos como los de su familia, la perseguían sin descanso. Dina sabía que, para seguir adelante, necesitaba sanar. Pero sanar no significaba solo recuperar la paz interior, sino también restaurar las relaciones rotas que habían surgido a raíz de la tragedia. La paz no solo se encontraba en el olvido del sufrimiento, sino en la capacidad de encontrar un propósito y un significado en medio del dolor. Y para Dina, ese propósito solo podría encontrarse en la reconciliación con Dios y con sus hermanos.
Durante meses, Dina se apartó del campamento, buscando un espacio donde pudiera enfrentar su dolor sin las miradas expectantes de su familia. En los campos solitarios, entre las colinas y los valles, se sentaba a meditar, a orar y a reflexionar sobre lo sucedido. La joven buscaba respuestas, no solo sobre el daño que había sufrido, sino sobre el lugar que ella ocupaba en el plan de Dios. Durante este tiempo, Dina llegó a comprender que el sufrimiento, aunque doloroso e incomprensible, no la definía. Su identidad no podía ser reducida al ultraje que había sufrido ni al sufrimiento de su familia. Dios, en su amor y misericordia, la había creado con un propósito que iba más allá de la tragedia. En su dolor, Dina comenzó a sentir la presencia de Dios más cerca que nunca, no como un Dios lejano que castiga, sino como un Dios que sana y restaura. En sus oraciones, Dina encontró consuelo en las promesas de restauración y perdón de Dios, y fue allí, en esos momentos de comunión con Él, donde encontró la paz que tanto anhelaba. Dina entendió que sanar no solo implicaba superar su trauma, sino también reconstruir su relación con Dios, entendiendo que su amor era más grande que cualquier sufrimiento. De esta manera, comenzó a reconstruir su identidad, entendiendo que ella no estaba definida por lo que había sucedido en Siquem, sino por la gracia divina que la sostenía. Después de meses de reflexión, Dina regresó al campamento de su familia. Sus hermanos la recibieron con el corazón lleno de arrepentimiento y vergüenza por lo que habían hecho. Simeón y Leví, especialmente, se acercaron a ella, sabiendo que la relación entre ellos nunca podría ser la misma después de lo sucedido. Ellos, también, luchaban con la culpa. Aunque habían actuado en defensa de su hermana, el precio de esa defensa había sido mucho más alto de lo que habían imaginado. La masacre había dejado cicatrices profundas, no solo en los hombres de Siquem, sino en sus propias almas. Dina, con la gracia que solo Dios puede dar, no los rechazó. Sabía que la reconciliación no siempre es fácil ni instantánea, pero entendió que para sanar como familia, todos debían asumir su parte de responsabilidad. El perdón no era un regalo que se ofrecía solo en palabras, sino en actos y en el corazón. Y así, con humildad, Dina se acercó a sus hermanos y les ofreció el perdón que su alma tanto necesitaba. El pasado no lo podemos cambiar, pero podemos comenzar de nuevo, juntos, dijo Dina, con una serenidad que sorprendió a todos. Su perdón no fue un acto de olvido, sino un acto de fe. Ella había aprendido que el perdón no eliminaba el daño hecho, pero sí abría la puerta a la restauración, tanto para ella como para sus hermanos. Simeón y Leví, al escuchar las palabras de su hermana, se sintieron profundamente conmovidos. La paz de Dina se convirtió en una luz que los guiaba a ellos hacia un lugar de arrepentimiento genuino. Ambos comenzaron a ver que, aunque su acción había sido motivada por el deseo de justicia, la verdadera justicia solo se podía encontrar a través de la misericordia y el perdón de Dios. La reconciliación en la familia de Jacob fue un proceso lento y doloroso, pero a medida que pasaba el tiempo, todos comenzaron a experimentar la restauración que solo la fe podía proporcionar. El perdón se convirtió en la clave para reconstruir lo que había sido roto. Dina, con su fe renovada y su corazón lleno de gracia, enseñó a sus hermanos y a su padre que el camino hacia la paz no es uno de venganza o juicio, sino uno de compasión y redención. En su proceso de sanación, Dina entendió que el verdadero perdón no solo libera al que perdona, sino que también da libertad al que es perdonado. El perdón de Dina fue un acto liberador que abrió las puertas a la restauración de su familia. Jacob, al ver la fortaleza de su hija, comenzó a comprender que la verdadera grandeza no está en la venganza, sino en la capacidad de sanar y restaurar las relaciones rotas. A partir de ese momento, la familia de Jacob no solo fue restaurada en su unidad,
sino que también encontró un propósito más profundo en sus vidas, entendiendo que las cicatrices del pasado, aunque dolorosas, podían transformarse en testimonio de la gracia de Dios. Dina, finalmente, encontró la paz. Y aunque la tragedia nunca podría desvanecerse por completo, el perdón y la restauración la llevaron a un lugar de sanación profunda, donde pudo mirar hacia el futuro con esperanza. A través de la fe y el perdón, la familia de Jacob fue restaurada, y Dina pudo encontrar la fuerza para seguir adelante, no como la víctima de una tragedia, sino como una hija de Dios, renovada y restaurada, capaz de vivir una vida llena de paz, propósito y fe. Después de haber atravesado una de las experiencias más dolorosas y desoladoras de su vida, Dina comenzó a mirar hacia el futuro. Ya no era la joven soñadora que había sido antes de su encuentro con Siquem. El trauma había dejado cicatrices profundas, pero también le había dado una perspectiva más madura sobre la vida y su relación con Dios. En lugar de dejarse consumir por la tragedia, Dina decidió forjar un nuevo camino, uno que fuera más que la memoria de su sufrimiento. Su futuro, ahora más que nunca, sería definido por su fe, por su capacidad de sanar, perdonar y reconstruir lo que había sido roto. Dina eligió no vivir prisionera de su pasado. Decidió que, aunque su historia había sido marcada por la violencia y la injusticia, su legado no tendría que estar marcado por el dolor. Ella empezó a comprender que, aunque su vida había sido alterada por los eventos traumáticos de Siquem, su historia tendría un lugar en la gran narrativa de las tribus de Israel. Aunque su nombre no se mencionó tan frecuentemente como el de otros patriarcas o grandes figuras, su vida dejó una huella profunda en la historia del pueblo israelita. A lo largo de los años, Dina continuó siendo una figura significativa en la historia de su familia, influyendo en generaciones posteriores con sus enseñanzas sobre el perdón, la fe y la restauración. Ella entendió que, aunque el sufrimiento no se podía evitar, la manera en que se enfrentaba a ese sufrimiento podría transformarlo en una oportunidad para fortalecer su carácter y su relación con Dios. Dina, finalmente, se convirtió en una mujer sabia, conocida no solo por lo que había sufrido, sino por cómo había encontrado paz, perdón y restauración en medio de la tragedia. La vida de Dina se convirtió en una lección espiritual para todo Israel. Su historia recordaba a las futuras generaciones que, aunque las cicatrices del pasado pueden ser profundas, la fe en Dios y la capacidad de perdonar son los verdaderos caminos hacia la restauración y la paz. Dina enseñó que el sufrimiento no es el fin, sino que es una oportunidad para encontrar propósito y significado, siempre bajo la misericordia divina. Y así, concluimos el viaje de Dina, una historia de sufrimiento, venganza, perdón y redención que no solo marca su vida, sino también el futuro de las tribus de Israel. Si te ha conmovido esta historia, no olvides darle un like, suscribirte al canal para seguir explorando más relatos bíblicos llenos de enseñanzas profundas, y compartir este vídeo con aquellos que necesitan escuchar historias de fe, perdón y esperanza. Déjanos tu comentario abajo para saber qué piensas sobre la historia de Dina y cómo crees que su legado sigue viviendo hoy en día. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.